Bienvenidos a Por una vida mejor, para encontrarse con uno mismo y con Dios. Minutos para vivir en positivo con el licenciado Manuel Flores. Hola querido amigo, qué lindo encontrarnos nuevamente para estudiar la palabra de Dios. Hoy nos toca el capítulo 4 del libro de Apocalipsis. Como ves, venimos estudiando capítulo por capítulo y avanzando de a poquito en esto que hemos llamado una semana de esperanza, ¿sí? Así que quiero invitarte a leer el capítulo 4, algunos versículos. Dice el versículo 1: Después de esto miré y vi que había una puerta abierta en el cielo. La primera voz que oí era como la de una trompeta que hablaba conmigo y dijo: Sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Al instante, estando yo en espíritu, vi un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. La apariencia del que estaba sentado era semejante a una piedra de jaspe y cornalina. Y alrededor del trono había un arco iris, y semejante a su apariencia a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y en los tronos vi sentado a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con muchas coronas de oro en sus cabezas. Amén. Qué interesante esta visión. Él estaba escribiendo la carta a las 7 estrellas y de golpe una visión lo interrumpe. Él termina de escribir la carta y una visión llega hasta su mente. Ahora se presenta el Señor en toda su divinidad. Se presenta a Dios como Dios, rodeado de sus ángeles, millones y millones de ángeles. Dice el capítulo 5, versículo 11, dice: Miré y oí la voz de los muchos ángeles alrededor del trono, de los seres vivientes, de los ancianos. Su número era millones de millones. Millones de ángeles rodeando el trono de Dios. ¿Usted se imagina ese momento? El trono de Dios iluminado por la gloria de Dios. Dice, vamos a leer un poquito más adelante, 4 querubines volando alrededor del trono, con 6 alas cada uno cubriendo su rostro, su cuerpo, y volando con 2 alas. 6 querubines delante de Dios, alabando el nombre de Dios, y 24 ancianos, 24 tronos alrededor, a la derecha y a la izquierda del Dios Todopoderoso. ¿Y cómo se presenta a Dios? Como un anciano de días, pero se representa como un ser divino, parecido a una piedra de jaspe y cornalina. ¿Qué quiere decir eso? Tiene un significado, por supuesto. Usted sabía que en la túnica del sumo sacerdote había piedras en el pectoral donde se manifestaba la voluntad divina, por sí o por no. Ellos oraban y preguntaban a Dios y se iluminaba una de las piedras del pectoral y la respuesta era sí. O se iluminaba la otra piedra y la respuesta era no. Dios se comunicaba a través del pectoral del sacerdote, ¿sí? Que tenía 4 piedras que se iluminaban con la gloria de Dios, piedras preciosas. ¿Saben? El jaspe y la cornalina representan esa voluntad de Dios, pero además de eso, representa la voluntad de Dios por el ser humano, porque se llevaba en el pecho, en el corazón del sumo sacerdote. Dios te ama y te tiene guardado, esculpido en sus manos, dice la palabra de Dios. En mis manos llevo escrito tu nombre. Él te conoce, sabe quién sos, pero también te lleva en el corazón y su voluntad es para con vos. Ese es el Dios del cual quiero hablarte. Un Dios que te ama, que te conoce íntimamente y que te lleva en su corazón. Y que su apariencia, aunque divina y exaltada, aunque no distante, sino que es cercana al ser humano, dispuesta a poder acercarse a él. 24 ancianos, ¿de qué representan? La palabra anciano en el griego tiene que ver no con una persona mayor de edad, no con un anciano como nosotros lo conocemos, sino como un líder religioso, como un juez de Israel. Episcopo es un anciano, ¿sí? No tenía que ver solamente con su edad, sino con la función que cumplía. Pero es interesante porque son 24 ancianos a la derecha y a la izquierda. Usted ya notó que del Antiguo Testamento hay 12 patriarcas y del Nuevo Testamento tenemos los 12 apóstoles. ¿Sí? No digo que sean ellos los 24 ancianos, pero representan esos 12 patriarcas, las 12 tribus de Israel, al pueblo de Dios, y los 12 apóstoles representan también al pueblo de Dios, que no necesariamente son solo judíos.
Lo vamos a estudiar más adelante porque en los capítulos subsiguientes vamos a hablar acerca de los 144.000 y vamos a ver una visión muy parecida, en realidad un complemento de lo que estamos viendo ahora, y nos va a hablar también de esa gran multitud de millones y millones, y nos va a dar un número exacto y vamos a estudiarlo, no te preocupes, vamos a estudiar los 144.000. Pero ahora, esos 24 ancianos representan tal vez a los líderes religiosos de la iglesia, tal vez sean las personas que resucitaron cuando Jesús murió acá en la cruz del Calvario. Dice la Biblia que se abrieron tumbas y santos salieron, ¿sí? Tal vez sean ellos los 24 ancianos que salieron, eran personas ya redimidas, tal vez sean las personas del tiempo del fin, que van a quedar hasta el último momento ante la venida de Cristo como santos y justos delante de Dios. Tal vez sea un conjunto de toda la historia de la humanidad, no sé, pero sé una cosa, en ese momento Dios los hace sentar en tronos al lado de Él, porque Dios se lo prometió. ¿Te acuerdas cuando leímos el día de ayer que Dios le dijo, al que vence se sentará junto a mí en un trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre? Dios cumple su promesa en el capítulo, dándole la posibilidad al ser humano de sentarse junto a Él en el trono de Dios. Fíjate que los ángeles no se sientan en los tronos, sino que esto está reservado para el ser humano. Dios nos da esa bendición de estar a su lado, nos llama hijos suyos. Así como cuando vos eras pequeño y te sentabas en la rodilla de tu papá o de tu mamá. Así Dios quiere sentarte nuevamente junto a Él. Quiere que seas parte de su familia. No quiere ser un Dios distante, quiere ser tu Dios, tu amigo. Quiere estar a tu lado. Dice el versículo siguiente, y vamos a detenernos en él, versículo 7. Versículo 6, dice, también delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal. Y junto al trono, alrededor del trono, había 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas. Y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y de día y de noche, sin cesar, decían, Santo, 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 es el Señor Todopoderoso. Amén. Vamos a tratar de entender un poquito esta visión. En principio, tenemos que entender que esta visión no es propia solo del Apocalipsis, porque es tomada a una referencia del libro de Ezequiel. Ezequiel ve esta visión también. Ezequiel ya tenía 30 años, era la edad en que él iba a ser sumo sacerdote, él iba a ser sacerdote en el santuario, pero él estaba preso en Babilonia, estaba como un esclavo en Babilonia. Y en la orilla del mar, él se postra a orar y le pide al Señor ponerse en sus manos. Entonces Dios le muestra su gloria, su poder, su majestad, y ahora él ve el arca del pacto, pero no la ve como un elemento fijo, sino que tiene ruedas, dice, tiene 4 ruedas, que lo lleva hasta donde está él. Él no podía ir hasta el santuario, él no podía ir a ministrar al santuario, ahora Dios trae para que él pueda ministrar donde está. No importa dónde estés, no importa cómo estés, Dios siempre va a llegar a donde vos estás. Tal vez vos sientas que no podés llegar hasta Dios, pero Él va a llegar a donde vos estás. No te podés alejar de Él porque Él te ama, porque Él está en todos lados. ¿Dónde huiré de su presencia? Dice el libro de Salmos. Si fuera a tomar las alas del alba y habitas el extremo de la tierra, aún ahí estás tú. Dios siempre está a nuestro lado. Así que ahora Él ve una visión, y una visión donde ve 4 seres vivientes, 4 querubines. La palabra querubín es una palabra compuesta del griego y del hebreo, que quiere decir brillante y adoración. O sea, un ser iluminado, un ser brillante que adora. ¿Era un ángel? ¿Eran ángeles? Sí, eran ángeles, tal vez sí. Eran ángeles, eran seres vivientes. La palabra ser viviente en griego es zoó, que quiere decir justamente eso, algo vivo. De ahí viene la palabra zoé, que es vida, y de ahí también viene la palabra zoológico, que nosotros conocemos también como donde se juntan los animales vivos, ¿sí?, de las diferentes especies. No tiene que ver con una especie, sino simplemente con la vida. Zoó, ser viviente, quiere decir que estos no eran seres inanimados, sino que eran seres vivos. Ángeles, tal vez, no sabemos, pero eran seres vivos que estaban en la presencia de Dios. ¿Y qué me dice acerca de ellos? En la visión, estos tienen 4 características. Por supuesto, esto es un libro simbólico. No lo vamos a entender literalmente porque es simbólico. Usted puede entender un símbolo, no como algo literal. Usted ya notó que uno tenía rostro como de león. El león es el animal más fuerte de la tierra, llamado así el rey de la selva, ¿sí? Un animal poderoso. No hay cómo enfrentarse a un león.
Si uno a mano descubierta, ¿cómo vencería a un león? No se puede. Sansón lo hizo, pero no es algo que el ser humano pueda hacer. Y el siguiente es un becerro. Si uno es el rey de los animales salvajes, el becerro sin duda es el más fuerte de los animales domésticos. El tercero tenía rostro como de hombre, el más sabio, el más importante de la creación de Dios, la corona de la creación divina. Y el cuarto tenía rostro como de águila, de las aves del cielo, sin duda la que siempre ha sido representada como la más poderosa, como aquella que reina sobre el cielo. Tiene que ver y hace alusión a la divinidad de Dios. Ahora, es interesante notar que siempre estos fueron símbolos de los 4 evangelios. Claro, en castellano nosotros no lo notamos, pero los primeros escritos apostólicos sellaban o marcaban los evangelios con estos símbolos. Un león representaba el evangelio según San Mateo. Un becerro representaba el evangelio según San Marcos. Un hombre representaba el evangelio según San Lucas. Y un águila representaba el evangelio según San Juan. ¿Por qué? Porque en Mateo Jesús era presentado como rey. Usted notó todas las veces que quisieron colocarlo como rey, fue en el libro de Mateo. Él querían tomarlo y llevarlo como rey. ¿Eres tú rey? ¿Tú lo dices o lo dice otro de ti, de mí? Entonces, el rey representaba a Jesús en el libro de Mateo. Y el becerro era, en el libro de Marcos aparece como el siervo. Jesús aparece como un siervo sufriente en el evangelio según San Marcos. En el libro de Lucas aparece como un hombre. Él sana, él se cansa, él tiene sed. Él tiene sueño, se duerme en la barca, es humano. Pero en el evangelio según San Juan, Jesús es plenamente divino. Y comienza su evangelio diciendo, en el principio era el verbo y el verbo era Dios. Y el verbo estaba con Dios. Ahora, estos 4 evangelios representados de esta manera también pueden ser representación de la divinidad de Cristo, o hablan de la divinidad de Cristo, o hablan de la vida de Cristo sobre la tierra. Porque en el siguiente pasaje, un poquito más adelante, cuando él recibe este libro que estaba en la mano derecha de Dios, le dice que nadie puede abrirlo porque nadie es digno. Entonces aparece la figura del Cordero, del Hijo de Dios, de Jesús, que es digno de poder abrir los sellos, que de paso, un poquito más adelante, vamos a hablar de los 7 sellos, que tienen que ver también con la historia del cristianismo y nos muestra qué cosas van a suceder de ahí en adelante. Pero en el capítulo 4 y el 5, la adoración se da a Jesús porque Él es el único que puede desatar los sellos, pero no solamente eso. Mirá lo que dice el libro de Apocalipsis, capítulo 5, versículo 14. Y los 4 seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos se postraron sus rostros para adorarlo, al que vive por los siglos de los siglos. ¡Qué maravilloso! Las huestes celestiales, los ángeles adorando a Dios. Los seres humanos adorando a Dios. ¿Por qué? Porque Él es todopoderoso, Él es el creador. ¿Saben? El centro del Apocalipsis habla acerca de la lucha entre Dios y Satanás. Y el centro de esa lucha tiene que ver con la adoración. Satanás quería ser adorado Él como Dios. También era un querubín. La Biblia lo llama querubín protector. Uno de esos 4 querubines era Satanás. O sea, él ocupó una de esas funciones en algún momento de la historia de la eternidad. Él cumplió una función como querubín cubridor, aquel que se cubre delante de Dios. Pero él en su orgullo quiso ser igual a Dios. Por eso fue echado del cielo. Y él quiso ser adorado. Por eso busca ser adorado en la tierra. Lucha por la voluntad del ser humano. El problema no fue la manzana en el Edén. El problema fue que Adán y Eva decidieron obedecer a Satanás en vez de obedecer a Dios. Y así cismaron toda la raza humana y su propia vida hacia la vida de Satanás, en vez de ponerse debajo de las alas de Dios. Hoy yo quiero hacerte una pregunta. ¿Te gustaría estar en aquel mar de cristal adorando al Dios del cielo? Y que la vida de Dios sea tu vida, que el amor de Dios sea tu amor, que la paz de Dios sea tu paz. ¿O querés seguir viviendo en este mundo de caos, de pecado y sufrimiento, junto a aquel querubín rebelde que solo quería ser egoístamente adorado a sí mismo como si fuera Dios cuando no lo era? Si querés ser uno de los que están delante del trono de Dios, si querés poder tener paz en tu vida, si querés poder encontrar la fuente del amor, te invito a que ores junto conmigo y mañana sigamos estudiando estos mensajes de esperanza, de un Dios que te ama,
que te cuida y que te está llamando para poder abrazarte. ¿Me acompañas para orar? Querido Padre Celestial, gracias por la bendición de estar con mis amigos y hermanos a través de este medio para estudiar el libro de Apocalipsis. Gracias porque nos ayuda a recordar, Señor, lo maravillosa que es tu palabra y lo interesante que es, Señor, la historia futura. Así como tú le mencionaste en este libro, las cosas que van a suceder. A partir de ahora vamos a ingresar, Señor, un poquito más en la historia pasada y futura de la historia del pueblo de Dios. También de nuestra historia. Pues te pido que tú nos acompañes para ponernos de tu lado en este camino, en este viaje que es nuestra vida, para poder ser aquellos que adoran tu nombre en aquel mar de cristal. Te lo pido en nombre de Jesús. Amén. Si el tema que tratamos hoy ha resultado de su interés, puede comunicarse con nosotros al 3755 52 66 04. Con gusto escucharemos su consulta. Si desea realizar algún pedido de oración, escríbanos al 3755 52 66 04. Pida su curso de ayuda espiritual completamente gratis. Gracias por su atención. Será hasta mañana, a esta misma hora, cuando volveremos a encontrarnos por una vida mejor.